¿Qué tal, amigos de la entrevista CM? Sean todos bienvenidos nuevamente a este espacio. Hoy tenemos como siempre un gran invitado, como todos los que han aceptado el venir y platicar y compartirnos, que han sido grandes personalidades que ya las han ido viendo ustedes poco a poco en este canal. Hoy vamos a tratar un tema con ese invitado de lujo que es bastante interesante, que también forma parte de la cultura, que es la cultura política. Y qué mejor para esto que tener ese gran invitado al licenciado Uriel. Uriel, mil gracias por haber aceptado la invitación a ese espacio para venir a platicarnos ese tema que para algunos es un tema algo fuerte, algo controversial. Algunos tal vez nos podrán llegar a pensar, bueno, ¿qué hacen hablando de política? No vamos a hablar de política, vamos a hablar de cultura política, que es muy distinto. Así es. ¿Sí? Lo que es la cultura política, cómo se conforma, eso lo vamos a ir viendo ahorita con Uriel. Así que bueno, amigos, continuamos después de esta pausa con esa interesante entrevista. Este espacio es presentado por CRIO, Clínica de Rehabilitación Integral Odontológica, servicios de ortodoncia y ortopedia maxilofacial, periodoncia, implantología, cirugía bucal, endodoncia, estética dental. CRIO, Clínica de Rehabilitación Integral Odontológica. Uriel, pues muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación a esta entrevista, que nos engalanas con tu tiempo, que sabemos que es bastante pesada tu agenda, bastante apretada, y más en esos tiempos. Y bueno, Uriel, nos gustaría que te presentaras ante nuestro público, tu público de Cultura al Mante, y nos platicaras brevemente quién es Uriel Antonio Pérez Ramírez. Pues primeramente agradecerte por la invitación que nos haces y pues por tomarnos en cuenta también para platicar acerca de este tema que acabas de mencionar, cultura política. Es muy importante, a pesar de que pues la mayoría de la sociedad no está muy inmersa en el tema, pero es interesante siempre conocer y dar a conocer a la audiencia o a la población para que tengan una visión más amplia acerca de este tema en específico. Te agradezco nuevamente la invitación y bueno, ¿quién es Uriel? O como me dicen todos, el LIC o licenciado Uriel, como me quieran llamar, es bien tomado por mi parte, no me ofendo, porque primeramente que nada, pues somos amigos y bueno, y siempre va a haber una confianza de mi parte y un respeto hacia todos ustedes. Así es. Soy abogado de profesión, estudié aquí en Ciudad Mante, Tamaulipas, Universidad Valle del Bravo, egresado en el 2007 y desde antes del 2007 ya ejerzo la profesión. He estado trabajando en ámbito privado, litigante privado, y estuve un tiempo también en gobierno federal, un puesto de gobierno federal a nivel estado. Estuvimos 3 años por ahí también colaborando y posteriormente ya del 2013 a la fecha nuevamente en la iniciativa privada y colaborando en unos temas también políticos, auxiliando a instituciones, a partidos políticos en asesoría. Bueno, Uriel, ¿qué mejor persona que tú para explicarnos más ampliamente lo que es el concepto de la cultura política? Porque como te decía hace un momento, la cultura política no habla de un partido, no habla de una elección, no habla no se refiere, aunque sí va dentro del concepto, va dentro de esa práctica, pero pues no lo es tal cual lo podemos pensar, ay, es que son de tal partido, ay, esto, no. Vamos a hablar, qué mejor que tú para que nos expliques en un concepto breve, porque sabemos que es muy amplio el término de cultura política. ¿Qué es la cultura política? Sí, Richard, mira, te comento que el concepto de cultura política es muy amplio, muy complejo y a la vez ambiguo. Lo pudiéramos dividir en 2 fases, pudiendo definir lo que es cultura y ya después cultura política como tal. Cultura política, pues tú sabes que es el conjunto de creencias, de ideas, de conocimientos, de tradiciones que conforman a una sociedad y que esa sociedad pues la va heredando
generación tras generación, pudiendo, de hecho es que esa herencia le da una identidad, claro, a una sociedad, incluso a una población, y llegando a enmarcar hasta épocas como tal. uh-huh. Por ese lado tenemos el concepto de cultura, ¿sí? Ahora bien, englobándolo a cultura política es un poco diferente, pero atrae esos rasgos que embleman el significado de la palabra o del tema de cultura. Sí, cultura política es un tema que se ha venido desarrollando a partir más o menos a mediados del siglo XX, un poquito más para acá, y ha venido siendo estudiado por diferentes personas, ¿verdad?, a lo largo de la historia, pero es a partir de la década de los 50 más o menos, cuando ya se le pudiera dar una definición como tal, sí, a cultura política, y que lo engloban o lo generalizan como tal, como un conjunto de observaciones políticas, actitudes, creencias también, y opiniones de una sociedad respecto a un ente político, ¿verdad?, o a una sociedad política. En pocas palabras, eso, o en resumidas cuentas, pudiéramos decir que a eso se refiere la cultura política. Y por ejemplo, desde tu punto de vista, Uriel, tú que has andado ahorita muy activo también dentro de tus actividades políticas, porque pues también eres un político, todos somos políticos, quiero que sepan, todos tenemos algo de político porque nos referimos a la forma de pensar y de tomar decisiones, ¿no? Pero en ese caso, tú que has andado ahorita muy metido en ese tipo de acciones, ¿cómo ves el panorama actual? ¿Cómo ves a esa sociedad? Vamos a hablar de la sociedad del Mante y de la región con respecto a esa cultura. ¿Es participativo? ¿Saben? ¿No saben? ¿Se tiene la idea de lo que es realmente esta cultura que nos lleva después a un proceso? Mira, pues todo tiene un antecedente, ¿verdad? Te hablaba yo hace rato de la década de los 50. Aproximadamente en el año 1959 ya se integra México en los estudios y se le reconoce a México como una democracia en proceso, ¿sí? A pesar de que pues todos conocemos la historia atrás y los regímenes que nos han pues que nos han gobernado al grado tal que lo han llamado incluso hasta dictaduras, ¿sí? Conocemos esa historia, pero también México ha estado en un proceso de democracia y de transformación continuo, ¿verdad? Que esto pues ya se vino a romper en el año del 2000 con la transición del gobierno, que ya dejó de existir un gobierno ya autoritario de más de 70 años, ¿sí? Y posteriormente pues entra esa nueva esperanza para todos los mexicanos, y que ya se convierte ahora sí en una democracia pura, porque antes se llamaba o se decía democracia, pero en sí pues era algo dictatorial, entonces no pudiéramos llamarlo así. Pero bueno, todo en la vida lleva un proceso, lleva una transformación y es parte de, ¿no? Ahora bien, actualmente la democracia se ha respetado, tan es así de que no nada más la democracia implica ir a votar por un partido político en una campaña electoral o en una época política nada más, sino que engloba muchas cosas la democracia. No nada más es emitir un voto o ser votado, ¿sí? en una elección, sino que también implica el derecho a la expresión, el derecho, como ustedes, a los comunicadores, los que generan contenido, a emitir una opinión abierta, cuando antes no tenías tú la posibilidad de poder manifestarte ni de poder hacer por lo menos una crítica de algo que no te parecía, ¿sí? Entonces todo eso va implícito dentro de la democracia, ¿sí? Actualmente yo pienso que hemos tenido un cambio positivo, ¿sí? A raíz del 2000 para acá, con sus altas, con sus bajas, como todo, pero sí ha habido un progreso significativo. Lo que
yo sí he considerado, a raíz de estos últimos 4 años, es que las políticas públicas y que ya no son tan públicas, ya lo quieren hacer ya muy cerrado, que quieren tener el control nada más desde una sola posición y de ahí como era antes. Entonces yo siento que podemos estar en un retroceso. Ese es mi punto de vista muy personal, claro, ¿verdad? Claro. Pero es como lo he estado viendo yo, y como muchas de las personas en pláticas, en cafés y en reuniones lo hemos externado, y pues que a la vez sí genera una preocupación, porque lo poco que hemos avanzado, aunque ya hayan sido varios años, es poco lo que se ha avanzado. Pudiéramos ponerle un freno, o pudieran estarle poniendo un freno, ¿sí? Y eso impediría el avance, el desarrollo, incluso el crecimiento económico de un país. Fíjate, bueno, aquí nos ven nuestros amigos de unas distintas partes del mundo, nos ven. Muchos a lo mejor no tienen el conocimiento de todo eso que hemos estado ahorita platicando, pero sí, México ha tenido un cambio, ha tenido un proceso de crecimiento político, porque todos para crecer, desde mi pensamiento, mi forma de ver las cosas, todos para crecer, pocas veces es para decrecer, no. Claro. En ese caso es crecer, son cambios de mejora, ¿no? Y en el 2000, a partir del 2000, de los años 2000, sí ha habido una transición, sí ha habido una diferenciación con respecto a cómo se toman ahora en cuenta los movimientos sociales, políticos y culturales. Ha habido grandes cambios, definitivamente. Retrocesos, pues, sí, en su momento sí. Todo esto lo vamos a ir viendo, o nuestros amigos que nos ven de otras partes del mundo lo pueden ir viendo en los distintos canales. Hay canales específicos que ustedes pueden buscar aquí en YouTube, en donde podemos encontrar temas más enfocados a lo que es la historia de México en la cuestión política. Hay documentales bastante interesantes que también podemos ver, que nos hablan acerca de ese cambio que ha habido. Pero como tú mencionas, Uriel, hoy podemos ver en esos cambios que hemos vivido, en esas transiciones que hemos vivido, que hoy se llamaban transformaciones, el riesgo, la posibilidad de que podamos tener un retroceso, por lo menos así lo podemos ver. Y aquí es donde entra esa pregunta bien ahora es que en su lugar, ¿no? ¿Estamos viendo a una vieja escuela como un faro político, o estamos viendo a un futuro, a un grupo de jóvenes como factor de cambio? Sí, mira, los jóvenes ahorita, en la actualidad, son muy poco participativos. Sí, hemos visto que en su mayoría de cualquier partido político, pues la mayoría la tienen ya las personas ya grandes o ya adultas, con una trayectoria a lo mejor de toda su vida estando inmersos en la política, y que hay veces que existe, o siempre ha existido, un recelo para vida de que se integre gente nueva, con nuevas ideas, a lo mejor con ideas todavía mejores, me atrevería a decir, y existe siempre ese celo político que le llaman, y que nos impiden a veces crecer como se debería, ¿no? Como deberíamos avanzar en este ambiente. Pero tampoco estoy en contra yo de que exista una buena diversificación y la integración de personas de este tipo, ¿verdad? Hablamos de que son personas que ya tienen la experiencia, que ya pasaron por diferentes etapas y por diferentes épocas de nuestro país, que fueron muy contundentes para llegar a donde estamos, y que obviamente tienen todas las tablas y todas las facultades para poderte enseñar, o para poderte direccionar a ti, joven, para que tú puedas hacer o desempeñar un mejor papel. Evidentemente, como te repito, siento yo que la juventud o los jóvenes a veces ya no se interesan ni por la política,
La han dejado un poquito de lado, ¿verdad? Sí. ¿Desánimo? Desánimo, perdón. Yo siento que es aparte del desánimo, es una decepción. Y no tanto porque lo hayan vivido o porque lo estén analizando dentro de esta sociedad, hablemos de aquí en Ciudad Mante. Siento que es más ese tema, ¿no? De que no, pues no me interesa, o escuchan y se dejan llevar por los rumores de otras personas y dicen, no, pues estoy decepcionado. Si escuchan al vecino, a sus papás o a su hermano, y entonces ellos se van generando esas ideas y no son capaces de ellos mismos adentrarse a analizar la situación actual de tu ciudad, lo que está haciendo tu presidente municipal. Hablemos aquí localmente, un regidor, qué es lo que está haciendo. O sea, hace un momento hablábamos también de la apertura y del derecho al acceso a la información y el derecho a manifestarte, a la libertad de expresión. Todos somos libres de ir a preguntar. Existen también entes políticos que te dan acceso a la información gubernamental sin costo alguno, que tú puedes ir a preguntar cuánto gana el presidente municipal, cuánto le asignaron de presupuesto a Ciudad Mante, ¿sí? Cuánto está ganando un regidor. Y las funciones pues de que cada uno de ellos tiene, pues ahorita ya con las redes y en el Google todo encuentras, ¿no? Sí. La legislación y lo que tienen que hacer. Pero es un tema de investigación. Uh-huh. Sí, es un tema de investigación. Y hoy en día yo siento que los jóvenes pues tienen todo a la mano, pero no lo han sabido aprovechar. No hablo de todos, o sea, pero sí claro. Hay personas que si están interesadas en este tema, pues hay de dónde. Ahorita ya no hay excusas, sino que hay más de dónde agarrar para que tú puedas estar informado y saber exactamente lo que está pasando, ¿no? Porque ya ves eso de los fake news. Sí, claro. Avientan algo y ya te perjudicó, ya te manchó tu historial. Afortunadamente o desafortunadamente, no sé, dependiendo, uh-huh. Esos fake news, pues los otros o las mismas noticias, ¿no? Que día a día o minuto a minuto van surgiendo, pues ahí te van dejando abajo y ya se pudiera llegar a quedar en el olvido, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahí está. Sí, ahí está. Sí. Entonces también es otro tema, ¿verdad? Eso es otro peligro. Sí. Pero sí, el joven ahorita tiene todos los alcances necesarios para conocer el estado actual o la política actual de su municipio, de su ciudad, de su país. Sí, es cuestión nada más, yo creo, también de generar ese interés, de invitar a los jóvenes a que se preocupen, a que conozcan y a que no se vayan nada más con las ideas de que fulanito, sutanito le dijo. Sí, ¿verdad? Claro, el investigar. Sí. Fíjate, Uriel, te voy a comentar, les voy a compartir algo. Yo cuando estaba joven, yo creo que tendría unos 19, 20 años. Sí. Allá en mi ciudad donde yo nací, que es en Tampico, me tocó, andaba yo con mis amigos, era cuando teníamos la libertad de subirnos a un autobús y irnos de paseo por toda la ciudad, ¿no? Y decidimos bajarnos en la plaza principal. En ese entonces había un partido de los que pues, antes eran los que estaban en el poder de la presidencia municipal de Tampico. Y nos metimos al Palacio Municipal. Y así de buenas a primeras nos fuimos directamente a la sala de Cabildo a conocer lo que era la sala de Cabildo. Vimos unas personas que estaban ahí, preguntamos, oye, ¿dónde está el presidente municipal? Pues debe estar en su oficina. En ese entonces, ese personaje que había como presidente municipal era una persona muy carismática, una persona de apellido que antes estaba en los empoderamiento de los medios muy reconocidos a nivel nacional. Y fuimos y tocamos fíjate, llegamos directamente a su oficina y con su secretaria, oye, ¿está el señor presidente? Sí está. ¿Quién lo busca? Pues somos nosotros. ¿Qué podíamos decir? No, pues estábamos bien chavos, ¿no? Pues nosotros. ¿Y cuál es el motivo de su visita, jóvenes? No, pues queremos saludarlo nada más al presidente.
Denme un segundo, y se metió. Y ahí viene el presidente. Hoy es imposible llegar a un presidente. Sí. Hoy los tiempos han cambiado al punto que sea el color que sea el partido que sea, es imposible poder llegar así con esa facilidad con ese presidente. Yo recuerdo que esa reunión con el presidente municipal en ese entonces en Tampico nos invitó al día siguiente que fuéramos con él en su camioneta a hacer un recorrido para unas obras que iba a entregar. Okay. Y fue cuando empezamos a conocer nosotros qué era la vida del presidente, cómo trabajaba, qué hacía, cuántas veces recibía una llamada o sea, cuántas veces agarraba un teléfono celular de aquellos que había todavía que eran fijos en las camionetas, de los primeros celulares que empezaban a circular, y los recorridos que hacía, la gente con la que platicaba. Nos invitó a comer, nos invitó nos invitó a unas nieves, fuimos a dar varias, pues paseando dentro con él, un día completo con él prácticamente. Conocimos demasiado, y ahí fue donde nosotros pensamos y empezamos a tomar decisiones, porque ya estábamos en edad de poder ejercer el voto, sobre quiénes eran los perfiles adecuados para precisamente que una ciudad como Tampico fuera tomando el auge que tiene ahorita. Pero es porque hubo esa apertura, y obviamente nosotros fuimos replicadores de esa experiencia con esa persona, hacia otras personas, y los demás jóvenes se empezaban a acercar. Al rato pues todo el mundo los saludaba y lo veían en la calle, ¡hey! ¿Cómo está? Y todo. Sí, una ciudad, y eso es parte de la cultura política, Uriel. Quiero ser breve porque luego hablo mucho. Tiene que crecer con una rienda apretada para tener un orden en ese crecimiento. Y eso fue como lo vimos nosotros y como aprendimos. Y dijimos, eso es parte también de la cultura política. Pero como te decía, y a donde voy, ese desinterés que hay hoy en los jóvenes, ese desánimo que hay tal vez en los jóvenes el día de hoy, no en todos, como dices tú, porque hay una parte que está muy activa. Yo creo que a lo mejor si abriéramos las puertas, ¿no? Si ya no fuera tan difícil acercarnos hacia una autoridad para conocerla, para platicar con él, para, como nosotros como pueblo, el convivir con los gobernantes, yo creo que también se crearía otro tipo de cultura electoral, política, ¿no? Me imagino que podría llegar a ser así. Sí, cómo no. Muy buena la experiencia que platicas, pero sobre todo existió el interés, que es lo que estamos platicando ahorita, que ya se perdió por parte de la juventud. Ustedes se interesaron y decidieron ir a visitar al presidente municipal, y bueno, y pues obviamente pues se emocionó, yo creo, y les dio todo el tour que nos estás comentando. Sí. Y hoy en día yo siento que está rebasado más, aparte de que hay poco interés por parte de la juventud, está rebasado la necesidad de la población en cuanto a todo. O sea, no puedo yo decir, la población tiene la necesidad de un servicio público, de un apoyo económico, ¿sí? O de algún apoyo en infraestructura, hablando de su casa habitación. Siento yo que los malos gobiernos que han pasado en el transcurso de la vida política del país han generado esas condiciones para los ciudadanos, al punto de que ya está rebasado. O sea, si hay un interés de un joven por ir a la presidencia, como en su caso que fueron, y quieren ir a conocer o saber qué está haciendo el presidente municipal, te topas y llegas a una presidencia municipal en donde está saturada de gente. Y todos quieren hablar con el presidente municipal. Entendemos que es una de sus funciones, sí, resolver ese tipo de temas, sí, pero también debería de haber un esquema más amplio y de tener a las personas también con esas facultades y con el conocimiento para poder generarles a esa ciudadanía esa respuesta inmediata que necesitan, y hay veces que no tan inmediata, pero sí a corto plazo, ¿verdad? Entonces tú vas a la presidencia y dices, no hombre, no voy porque
no me van a atender, o me dicen que mañana y mañana es lo mismo, ¿sí? Entonces, regresamos al mismo tema. Ahí es donde también pudiera ser que se pierde ese interés, pero bueno, es muy difícil estar complaciendo a todos. Sí, claro. Y tener para todos, ¿verdad? Eso lo entendemos bien claro, ¿no? De que hoy actualmente pues ya no, tal vez no son los mismos tiempos de antes, pero a nosotros nos tocó vivir esa experiencia y fue algo muy grato, fue algo bien interesante. No te digo que después nos creíamos bastante, ¿no? Ay, nos sentíamos los influyentes porque ya somos amigos del presidente y todo, pero es parte de nuestra experiencia y nos nutrió bastante y ojalá algún día, no nada más aquí, en todos los municipios, se vuelvan a hacer ese tipo de acercamientos, no nada más a la plática para ir a pedir algo al presidente, sino el conocerlo, el conocer a su equipo de trabajo. Mira, lo que pasa es que sí es motivante. Cuando tú estás chavo, es motivante platicar con una autoridad. Yo inicié en esto de la política desde los 16 años, 17 años más o menos, y era bien emocionante que anduvieras con un presidente, un candidato a presidencia municipal, que platicaras con un diputado, que te sentaras a comer con un senador. Sí. Ahora ya, bueno, últimamente que yo tuve un puesto en gobierno federal de 24 años, a un nivel alto, pues todas las reuniones eran con presidentes municipales, con senadores, diputados federales, y reuniones en la Ciudad de México. Y te digo que te motivan porque son otros temas que completamente a veces uno como ciudadano está desconectado de esos temas y pues que no te imaginas. No te imaginas cuando ya los tocas, cuando ya tú tienes la posibilidad de poder resolver, de poder decidir o dirigirlos. Es una satisfacción muy grata, que además de la satisfacción pues también te deja toda la experiencia, ¿no? Sí. Y yo creo que eso sería un factor bastante importante de cambio para la sociedad actual, ¿no? El volver a la sensibilización, al humanismo, que el humanismo tiene muchos factores o muchas interpretaciones también, el acercamiento, ¿no? Otra vez con una autoridad, el que pueda un joven llegar, o no más un joven, también uno, ¿por qué sí. no? Oiga, pues ¿sabe qué? Vengo a saludarle, vengo... No, todo estás chavo. No, y una persona igual de la tercera edad, ¿no? Que se den su tiempecito, pienso... Si no es mucho exigirle a la mejor autoridad, darles la idea, mejor dicho, de que pueden sensibilizarse un poquito, ¿no? Y abrazar a la gente y apapacharla. Yo creo que se cambiaría mucho. Porque precisamente cuando viene una temporada electoral, dentro con esa cultura política pobre, rica, o en el aspecto como esté el ambiente de la cultura política en un municipio, en una ciudad, pues se nos viene algo que también pesa mucho y que ahí me gustaría que brevemente nos explicaras. ¿Por qué es tan fuerte el abstencionismo? ¿Es derivado tal vez de esto que estamos platicando, del desánimo, del desinterés de los jóvenes? ¿Por qué vemos hoy, por ejemplo, elecciones que acabamos de pasar en donde ganaron las personas mayores? Sí, mira, el factor principal que yo considero es la desilusión. Tal vez pudiera ser, o digo, hay veces que tú te formas un ideal y persigues algún sueño o alguna meta y tú ves a ese líder político con esos ideales y con esas metas que tú estás persiguiendo, y es en donde despierta tu interés y sigues a ese líder político y lo encaminas para llegar a ese objetivo. Pero ¿qué pasa ya cuando el líder se sienta o llega a la silla, como decimos? Sí. Y cambia completamente el panorama, sí, porque desafortunadamente también hemos tenido líderes que únicamente han utilizado a la sociedad, al pueblo, y que nada más se sirven de ellos para cumplir con sus objetivos personales. Sí, dejan en fuera
el humanismo y sobre todo el bien común, ¿sí? Se olvidan de eso y pues por consiguiente se olvidan de las necesidades que tiene la población. Entonces siento yo que ese es un factor importante por el cual la gente ya mejor se abstiene para no votar. Pero viene la otra parte, porque digo, es mejor participar que quedarse y manifestarte. Aún así no gane tu partido político, tu candidato, y no hablemos únicamente de partidos políticos, porque pues la política está inmersa en otros sectores, incluso está en el estudiantil, ahí están las sociedades de alumnos, ¿sí? De padres de familia, hay política empresarial, en las cuales pues todos tenemos las oportunidades de manifestarnos, de decir, mira, yo opino, yo quiero o quiero apoyar en esto, que se haga esto, este cambio es mejor para poder venir y hacer lo que tú te propongas como grupo o personalmente, pero siempre encaminado a ayudar a los demás. Sí, es bien raro que tú te encuentres ahorita en la actualidad es bien raro que te encuentres con personas de ese tipo, y sobre todo que compartan las mismas ideas que tú, porque ahorita ya cada quien se preocupa por lo suyo, ¿sí? O sea, te pueden ver tirado y hasta te pasan encima y no te ayudan a levantarse. Entonces, es muy difícil este ambiente también, pero siento yo que existimos personas todavía que tenemos esos valores bien plantados, ¿sí? Hay que hacer mucha labor social, hay que también proponer, no nada más estar de espectadores. Tenemos que proponer, claro. Tenemos que apoyar dentro de nuestras posibilidades, porque todo implica gasto de todo, de tiempo, de dinero, de esfuerzo, y bueno, dentro de la trinchera de cada uno de nosotros, pues tenemos la posibilidad de apoyar y de hacer un cambio efectivo para que nuestra sociedad esté mejor. Pues él es Uriel, una gran persona, una persona con bastante conocimiento, con mucha experiencia en toda esta rama política, pero también mucha experiencia en la cuestión de la abogacía, del litigio. Y bueno, nos gustaría, Uriel, en ese espacio, si hay la posibilidad de que la gente quiera hacerte alguna consulta en lo legal, en donde te pueden localizar para cualquier duda en el área legal, porque se lo recomiendo como licenciado, es una gran persona. ¿Dónde te pueden buscar, Uriel? Mira, en redes sociales yo estoy únicamente manejando Facebook. Estoy así tal cual como Uriel Pérez. Mi correo electrónico sí lo puedo proporcionar, y ahí cualquier duda que tengan o alguna asesoría que pudieran necesitar me la puedan estar haciendo llegar a través de mi correo electrónico, que es lic.urielperez@hotmail.com. Ahí despejaremos cualquier duda, y obviamente pues a tus seguidores aquí en este podcast, también invitarlos a que hagan los comentarios y que pregunten aquí en la cajita, ¿eh? Como dicen, sí, o en el área aquí de preguntas abajo, y respuestas. Sí, claro. Con todo gusto estaremos atendiéndolos por ese lado, y a sus órdenes aquí en Ciudad Mante, Tamaulipas. A tus órdenes, Richard. Gracias. También, como siempre, y agradecerte de nueva cuenta. A los jóvenes, invitarlos a que participen en la vida política de sus entidades, de sus países, de sus ciudades, que no nos quedemos callados, que participemos y que aportemos, sobre todo. Sí. Como decía la frase de un filósofo italiano, Antonio Gramsci, decía: hay que actuar para transformar el mundo, y no nos podemos quedar sentados, ¿verdad?, con los brazos cruzados y estando como espectadores, dejando que pase la vida como si nada. Entonces hay que actuar para transformar el mundo, y los invito a que participemos. Pues la invitación está hecha, amigos.
Pues muchas gracias a ti nuevamente, Uriel, por aceptar la invitación. Qué bueno que nos engalanaste con tu tiempo, con tu espacio. Sé que andas con una agenda bastante ocupada. Y bueno, síganlo en sus redes sociales. Aquí en la cajita de descripción van a aparecer su correo electrónico, los datos donde le pueden localizar. Y bueno, amigos, no se pierdan las siguientes entrevistas. Sigamos apoyando a los talentos culturales, en todos los aspectos políticos, artes plásticas, cantantes, danzantes, todos. Sigamos apoyándolos. No se pierdan, no dejen de compartir nuestras redes sociales, tanto de YouTube como de Facebook. Y bueno, próximamente tendremos por ahí una sorpresita. Vamos a retomar una producción bastante interesante. Reciban un gran saludo, estamos en contacto. Adiós.